¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta mesa de análisis de Televisión Tabasqueña, en ausencia de Jorge de Dios, quien de nueva cuenta no ha podido estar con nosotros en este espacio, a quien le mandamos, por cierto, un saludo. Un servidor y amigo, David Priego, estará esta noche con ustedes para continuar con el tema que en las últimas 2 semanas se ha tratado aquí, que es la justicia laboral, la reforma y cómo se aplica en Tabasco, ya que el próximo 18 de noviembre empezará a implementarse en la entidad junto con 7 estados más de la República Mexicana. Temas sin lugar a dudas interesante y de interés, desde luego, para pues el gremio que se dedica al derecho laboral, pero también para los trabajadores, para los patrones, para los sindicatos. Así que quédese con nosotros. Vamos a ver una cápsula que tiene en marca precisamente el tema y regresamos ya a presentarles a los invitados. La creación de los tribunales laborales locales que atienden los procedimientos ordinarios y especiales previstos en la Ley Federal del Trabajo que sean de su competencia, actualmente se trabaja en 3 ejes importantes: dotar con los recursos necesarios en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, adecuación y adaptación de inmuebles sede de los tribunales laborales en el estado de Tabasco, que se ubicarán en los municipios de Centro, Cunduacán y Macuspana. En materia de capacitación, a la fecha por parte del Poder Judicial del Estado, se han realizado jornadas de sensibilización, talleres y diplomados sobre la reforma en materia de justicia laboral, con más de 1000 profesionales inscritos y un total de 330 horas de capacitación. Durante el mes de septiembre se iniciaron los trámites de adquisición de bienes muebles para iniciar la distribución, una vez concluidas las adecuaciones de los edificios en los que se establecerán los tribunales laborales. Con el objetivo de dar a conocer la reforma al nuevo sistema de justicia laboral, la Dirección de Difusión Social del Tribunal Superior de Justicia ha preparado 8 spots de radio, 8 spots de televisión, 7 carteles informativos, así como 5 diseños para robaplanas, 3 trípticos, 5 banners y 20 diseños para la publicación en redes. La campaña de difusión se encuentra en curso en las principales estaciones de radio, televisión, en periódicos locales, páginas web y posteo en sus redes sociales. Finalizamos con una agenda de medios de comunicación para realizar entrevistas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre para que la ciudadanía tenga a su alcance mensajes claros respecto de los cambios que representa la reforma en materia de justicia laboral. Bien, pues ahí está, y precisamente para hablar más de este tema están esta noche con nosotros. Nos da mucho gusto saludar al maestro en Derecho, Óscar Pérez Alonso, quien es magistrado, es José Irving Madrigal Mandujano, primero, quien es asesor de la Universidad Autónoma de Tabasco en materia laboral. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Y ahora sí presento a Óscar Pérez Alonso, quien es magistrado comisionado de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña la licenciada Narda Beatriz Bernal Sánchez, quien es consultora de mecanismos alternativos de solución de controversias. Bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Y también nos acompaña Jorge Méndez González, quien es presidente de la Junta Especial 36 Federal de Conciliación y Arbitraje. Bienvenido, licenciado. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues decía yo, es un tema muy importante, que esta es la 3ª semana que se está tratando en esta mesa de análisis de Televisión Tabasqueña, precisamente por lo que implica tanto para los trabajadores como para los patrones, como para los sindicatos. Entonces, estos son temas que vamos a lo largo del tiempo, y a partir del 18 de noviembre, que es cuando se implementa allá en Tabasco, pues conociendo ese sistema, aunque ha habido mucha capacitación, asesoría, tanto para las personas que van a estar trabajando en estos centros de conciliación laboral como en los tribunales laborales, y precisamente de eso vamos a hablar esta noche. Y quisiera yo empezar con José Irving Madrigal Mandujano, quien por cierto fue presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje aquí en el estado de Tabasco. El licenciado, en 2012 hubo una reforma, cuando terminaba el gobierno de Felipe Calderón, una reforma laboral. Ahora va a entrar esta
esta reforma a partir del 18 de noviembre, decía yo, en la que se privilegia mayormente la conciliación en primera instancia, tratar de que en un corto tiempo lleguen mejor a un arreglo y no subir a un juicio que ya serían los tribunales laborales. Sin embargo, a mucha gente le va a llamar la atención, bueno, pues se llamaba Junta de Conciliación. ¿Cuál sería entonces la diferencia si anteriormente también se buscaba la conciliación? Muchas gracias, David. Buenas noches a todos, a tu amplio público. Me parece que la pregunta que planteas es de suma importancia si quisiéramos hacer un comparativo, evidentemente, de la reforma del 2012 a la reforma del 2019. Y creo que tocas el tema más sensible de la reforma laboral, que es lo avanzado, lo importante de esta reforma laboral. Bueno, con independencia de lo que se haya planteado de fondo en el tema procesal, quisiera comentarte que en esta reforma del 2012 a que tú haces referencia, en ese tiempo tuve el honor de estar al frente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, nos tocó ver que propiamente fue una reforma que lejos de poder atender al justiciable, atendía más situaciones económicas. ¿Y por qué lo digo en esos términos? Porque esta reforma del 2012 se propuso, tuvo un diseño legal, buscando más que nada un tema de flexibilizar las relaciones laborales. Y no se atendió, obviamente, el tema de procurar la impartición de justicia. Esta reforma del 2019, mayo, que es publicada el 1 de mayo del 2019 en el periódico oficial y con vigencia a partir del día siguiente, es de gran calado, como se ha dicho, rompe paradigmas, la reforma más importante en materia laboral en los últimos 100 años, así se ha dicho en los distintos foros. ¿Y por qué se plantea en esos términos? Porque lo que ha tendido, evidentemente, es quitar a la justicia laboral, a la impartición de la justicia laboral del Poder Ejecutivo y lo traslada al Poder Judicial, que en origen ha sido el experto, el conocedor, el diseñado constitucionalmente, legalmente para impartir la justicia. Y ahora estas juntas se van a llamar tribunales laborales, pero con la particularidad de la que tú mencionabas en tu planteamiento, que es dependen ahora del Poder Judicial. Y ahí creo que ya se están garantizando una mejor impartición de justicia a partir de que hay carrera judicial en sus servidores públicos. El Poder Judicial del Estado ha tomado la batuta a nivel nacional en esta impartición, sobre todo a nivel sureste. Debemos de reconocer la labor que se viene haciendo al frente del magistrado presidente, el licenciado Enrique Priego Oropeza, en donde creo que desde un principio han sabido plantear cuál es el interés de esta reforma laboral. Se acercaron a quienes conocían la materia laboral, y esto me refiero a la delegación de la Academia del Trabajo en el estado de Tabasco, dirigida por el maestro Antenor Salapinto, que ya estuvo en la sesión anterior. Hacen un encuentro, se toma la experiencia de estos ya dedicados a la materia laboral y la empiezan a procesar poco a poco del año pasado y con frutos incluso en este año. El Poder Judicial del Estado, yo insisto, es batuta, es referente ya en el tema de lo que se viene haciendo, porque empezaron con programas, capacitaciones, diplomados, grupales en donde se estaba sensibilizando al personal a efectos de que pudiesen ya incursionar a la nueva justicia laboral. De ahí vino una capacitación, actualización. Hoy mismo la Escuela Judicial del Poder Judicial está impartiendo capacitaciones a sus servidores públicos que han sabido o han tenido que seleccionar en un examen muy abierto y muy riguroso. Y nosotros como litigantes pues estamos muy actuantes en el sentido de saber los nuevos criterios que se van a asumir en este Poder Judicial del Estado de Tabasco. ¿Cuál es la garantía de la que tú te referías en cuanto a que el cambio sustancial de esta reforma laboral es tener la certeza que es el Poder Judicial del Estado, un poder que está diseñado para eso y con gente capacitada para impartir justicia laboral, que eso es lo más importante. Haya la capacidad para poder impartir justicia. Así es. Sin embargo, decíamos, hoy día la Junta de Conciliación y Arbitraje depende del Ejecutivo del Estado, pero en esta reforma se quedan los centros de conciliación laboral, de todas maneras, dependiendo del Ejecutivo, pero ya no los tribunales laborales, ¿es correcto? Sí, David, con la precisión de que los centros de conciliación van a estar dirigidos o van a pertenecer a un organismo descentralizado.
Es decir, el Congreso ahora mismo está la terna ya presentada en las entrevistas con la comisión correspondiente de diputados, donde se están entrevistando al posible director. Tengo entendido que son 3 damas expertas en esta materia, y a quien nombre va a dirigir un organismo descentralizado. Eso es importante hacer hincapié porque así fue diseñado constitucionalmente en la reforma del 2017, febrero del 2017 a nivel federal, y se baja ese modelo a los estados a efectos de que este poder sea un poder que tiene autonomía técnica, que tiene autonomía en su diseño, a efectos de que se garantice la impartición también de esta justicia, que también es una justicia en donde la maestra Narda, que es experta en el tema, sabrá orientarnos de mejor manera. Así es, son 3 centros de conciliación estatal que están ubicados estratégicamente, eso lo hemos platicado en los programas anteriores. Vamos a hacer una pausa y vamos a retomar precisamente ese tema de lo que es la conciliación para pasar ahora sí a lo que son los tribunales laborales. No le cambie, volvemos enseguida. La implementación de la reforma laboral es el desafío más grande para la infraestructura institucional de nuestro país. El Poder Judicial, con liderazgo, compromiso, vocación de servicio, calidad humana y espíritu para la innovación, transitan firmemente hacia el nacimiento de la nueva justicia laboral. Bien, gracias por continuar con nosotros. Seguimos con el tema justicia laboral, la reforma aquí en Tabasco. Hablábamos antes de ir a la pausa sobre la diferencia entre el sistema que hoy día todavía opera, porque este seguirá operando hasta que se agoten los casos, y platicábamos con el licenciado Antenor Sala Pinto que pues esto puede durar 5, 10, 20 años hasta que se agoten, pero a partir del 18 de noviembre pues las dejarán el 17 creo que van a dejar ya las juntas de recibir demandas en ese sentido, y a partir del 18 pues ya estarán operando estos centros de conciliación laboral, que será la primera instancia para aquellos que tengan algún conflicto entre trabajador y patrón, incluso la cuestión sindical, que también en un momento vamos a tocar el tema. A mí me gustaría preguntar, antes de pasar al tema de conciliación laboral, algo importante. ¿Por qué Tabasco entró dentro del paquete de los 8 estados que a partir de esa fecha tienen que implementar ya este nuevo sistema? Buenas noches, David. Gracias por la invitación. En nombre de don Enrique Priego Oropesa, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, te agradecemos, como siempre, ese momento que nos permites para estar con tu vasto auditorio. Tabasco entró dentro del paquete de los primeros 10 estados. Eran 10 estados los que iban a iniciar este proceso. Luego, por cuestiones presupuestarias, se bajaron 2 estados. De hecho, se bajaron 3 estados y Zacatecas se agregó también. Se tomó la decisión de que el estado entrara porque somos la tierra del presidente de la República. Somos la tierra en la cual teníamos que dar el ejemplo de que sí se puede crear una reforma laboral que sea eficiente, que sí se puede, a través del Poder Judicial del Estado, crear una reforma que pueda servir a nuestros conciudadanos. Entonces, se tenía que apoyar realmente a la federación en ese aspecto. Hubieron estados, pero por cuestiones presupuestarias no pudieron entrar a pesar de que querían hacerlo. Tabasco, desde el año pasado, cuando se creó el proyecto interinstitucional para la reforma laboral, que fue por ahí de julio, agosto del año pasado, desde ese momento se decidió que Tabasco tenía que ser uno de los primeros estados que entrara en la reforma. Se planeó a nivel federal a través de la Secretaría del Trabajo y adelante. Entonces, desde esa época el Estado ha venido preparándose a través de cursos de capacitación, de programas de implementación, de cuestiones de dónde quedarían los juzgados, se crearon las regiones judiciales, se hizo un estudio general para ver si se podía, y efectivamente al final se decidió el año pasado que Tabasco podía ser uno de los 10 estados en lo que se inicia la reforma, y aquí estamos a 18 días. Hemos tenido el tiempo para poder preparar todo y el presupuesto para echarlo a andar, porque muchas veces se echan a andar estas reformas, como en el caso de los juicios orales en el sistema acusatorio, y a veces no se tiene el presupuesto para tener la infraestructura que se requiere.
En este caso, Tabasco sí se ha podido, se va a cumplir en tiempo y forma. Sí, Tabasco, estamos seguros que el día 18 va a entrar en la implementación de la reforma. Hemos tenido el tiempo, hemos tenido el dinero, desgraciadamente llegó la pandemia, algo que nadie pudo prever el año pasado. Esto tuvo unos atrasos en cuestiones presupuestarias. Obviamente, como tú bien sabes, en los meses de abril, mayo, junio, todo lo que es sistema de justicia estuvo muy lento. Se quedaron procesos únicamente urgentes en materia familiar, por ejemplo, lo que es pensiones. Claro. Entonces, las reuniones que se estaban haciendo se vieron vía Zoom y se continuó trabajando, quizás no con la misma velocidad que hubiésemos tenido sin la pandemia, ¿no? Pero se continuó trabajando y también así que yo te puedo asegurar que el 18 de noviembre Tabasco va a entrar en la implementación de la reforma. Y así es. Y bueno, les decía yo, uno de los puntos importantes es que se privilegia la conciliación y lo que platicamos en programas anteriores son 3 centros de conciliación laboral que van a haber en el estado de Tabasco. El estado de Tabasco, como ya lo hemos platicado anteriormente, se dividió en 3 regiones. Sí, en cada región va a haber un centro de conciliación, el cual, como ya bien lo dijiste, va a pertenecer al área del Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobierno. Y en esas mismas regiones judiciales van a haber juzgados laborales. En los municipios de Cunduacán y de Macuspana, que son los regionales, va a haber un juzgado por cada municipio que va a abarcar la región. En la región del centro, que como sabemos es la inmensa mayoría del trabajo de los laboralistas, van a haber 4 juzgados. Entonces el Estado va a arrancar realmente con 6 juzgados laborales, ubicados en 3 regiones judiciales. Y los 3 centros... y los 3 centros de conciliaciones, dependiendo del Ejecutivo, así es. Que van a estar uno en Cunduacán, otro aquí en Villahermosa y otro en Macuspana. Así es. De hecho, van a estar en el mismo lugar. Déjame decirte que Tabasco es el único lugar de la República donde los centros de conciliación van a estar en el mismo lugar donde van a estar los juzgados. Eso va a permitir... Eso es muy importante, que sea más fácil ubicarlos. Si tú llegas a la conciliación, lo ideal, como siempre se ha dicho en la reforma, es que la conciliación funcione. Estamos apostando a que la conciliación determine cuando menos un 60-70% de los asuntos. Esa es la gran apuesta, ¿no? La conciliación. Pero habrá casos en los que no se podrán conciliar, ¿no? Claro. Entonces, ahí mismo van a estar los juzgados laborales funcionando. Antes de ir a lo que van a hacer los juzgados laborales, precisamente platicando con la licenciada Narda, quien está al frente precisamente de los mecanismos alternativos de solución de controversias o lo que es la conciliación. ¿Cómo vamos en ese sentido? Aquí platicamos la semana pasada, pero para quienes no nos hayan visto y escuchado, se ha capacitado y se ha sabido elegir también a quienes van a ser los conciliadores en cada una de estos centros, precisamente para tratar de llegar primeramente y en un tiempo relativamente corto a un arreglo entre las partes que están en conflicto, ¿no? Así es. Bueno, pues buenas noches, un gusto estar con ustedes y compartir con personas de tanta experiencia en un tema tan significativo como es el relativo a la reforma laboral. Y de forma particular, tratándose del tema de la conciliación, a mí me gustaría dar un contexto muy general acerca de qué son los mecanismos alternativos de solución de controversias. Es importante tener en cuenta que estos mecanismos, si bien es cierto, como la mayoría identificamos, desde la reforma constitucional de 2008, el artículo 17 de la Constitución prevé que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Y ahí sí abre un parámetro bastante amplio porque está señalándose las leyes preverán estos mecanismos. Es decir, que si bien es cierto la reforma constitucional de esa época se refería a todo el sistema de justicia penal, marca la pauta para que pueda incorporarse en estos otros ámbitos como la materia laboral. Y empezamos a hablar de forma más significativa en nuestro país acerca de mecanismos como la mediación, la conciliación, los procesos restaurativos y ahora de forma muy especial hablaremos acerca de la conciliación en materia laboral, que es importante tener en cuenta. Cuando las personas son capacitadas, tratándose de mecanismos de esta naturaleza, uno de los puntos fundamentales es que podamos hablar acerca del conflicto. La visión que vamos a tener acerca de un conflicto y diferenciar con estos aspectos que de forma tradicional miramos en los expedientes relacionados con los litigios. ¿Qué es importante tener en consideración en este tema? Que cuando hablamos de conflictos estamos identificando una serie de protagonistas que pueden verse afectados con esta circunstancia. Las personas que han recibido esta capacitación, yo lo que puedo compartirle a todos y todas que de forma muy atinada, el tribunal que ha estado también aquí impulsando este trabajo con respecto a quienes serán las y los conciliadores de estos centros de los que estamos hablando, se han preparado en este tema tan significativo. Claro. ¿Qué entendemos por el conflicto?
quiénes son los actores principales que pueden verse involucrados, cuál es la dinámica que sigue un conflicto, para poder entonces tener la certeza de que, tratándose del conflicto en materia laboral, hay una serie de circunstancias importantes de atender que trascienden incluso de la sola relación que podríamos hablar entre la persona empleadora y la persona trabajadora. La capacitación ha sido sumamente cuidada con cada uno de los temas que ellos tienen que abordar. ¿Qué es necesario que un conciliador o conciliadora tenga en cuenta? Sus niveles de comunicación, la teoría del conflicto, el nivel y la escalada del conflicto. Claro. Todo esto permitirá que lo que hace un momento nos comentaba el magistrado, pues pueda lograrse, que a través de la conciliación puedan resolverse aproximadamente el 70% de los asuntos, que no es cosa menor. O sea, en esa primera instancia. En esa primera instancia. El 70%, tratar de que sí, por lo menos sean los que se resuelvan ahí. Ahí, y de ahí deriva la importancia de la capacitación de las personas que van a hacer esa función. Como bien señalaban hace un momento, ¿y qué diferencia podríamos destacar si ya anteriormente hablábamos de la conciliación en materia laboral? Efectivamente, cuando escuchamos la palabra conciliación, no estamos diciendo que necesariamente sea nuevo, y yo estoy totalmente de acuerdo con ello, pero lo que sí podría yo decir es que es totalmente novedoso el esquema de capacitación que ellos están recibiendo. Sí, anteriormente decían que era una conciliación simulada. Escuchábamos exactamente esas aquí palabras. Lo dijeron la vez anterior, que era una conciliación simulada, porque en realidad era una serie de preguntas. ¿No quieres crear un acuerdo? Okay, vamos a la siguiente instancia. Me siento libre de responsabilidad de que haya salido de usted. No, pues claro, pues aquí lo dijeron dos laboralistas que teníamos aquí, don Edgar Ascuaga. Era más de trámite. Claro. Era algo más de trámite y se agotaba pero sin esto la mayor profundidad. Llevó a que se atrasaran mucho las resoluciones, a muchos vicios, sí, a que entrara el factor económico incluso. Y bueno, yo creo que es una de las cosas que se está buscando aquí resolver. Si me permite, sí, vamos a hacer una pausa y ahora me dice exactamente cómo va la cosa para que regresemos con este tema. Así que no le cambio, volvemos enseguida. A partir de mayo de 2019, el Poder Judicial de Tabasco ha implementado un completo programa de capacitación hacia la reforma laboral abierto a toda la comunidad jurídica. Este ha incluido conferencias, seminarios de sensibilización, cursos propedéuticos y diplomados en los que han participado desde alumnos de la licenciatura de Derecho hasta especialistas con posgrado. Bien, pues gracias por continuar con nosotros. Un saludo al licenciado Antenor Sala, que estuvo la semana pasada y la anterior también aquí, pues ayudándonos a entender más el tema, y nos está siguiendo esta noche, así que un saludo muy especial. Bueno, platicamos con la licenciada Narda sobre la conciliación, la capacitación que se ha dado a los conciliadores, y hablábamos de este término que se tocó precisamente la semana pasada, que es la simulación simulada, que lo que hacía era que se alargara más el proceso. Muchos que todavía están ahí en la Junta, que todavía tendrán que seguir su trámite hasta que se agoten, porque pues, a partir del 18 es que entra el nuevo sistema. Y en la pausa platicábamos precisamente con el licenciado Óscar Pérez del Tribunal Superior de Justicia, que por la pandemia pues hay un número de casos que ahí están parados, que probablemente a partir del 18 de noviembre tendrán que empezar su curso en estos centros de conciliación laboral. Y usted decía que están muy capacitados para poder atender diferentes temas. Me imagino que incluso aquí entraron varias disciplinas como la psicológica para poder tratar de mediar y tranquilizar los ánimos dependiendo cómo lleguen las partes ante la Junta, pero cómo también que puedan lidiar con el estrés de tantos casos que irán tratando al día a día, ¿no? Sí, bueno, tratándose de un esquema de capacitación como el de este nivel para una reforma como la que nos ocupa el día de hoy, evidentemente hablar de conciliación y de todo ese proceso va más allá de decidir cuáles son los temas relacionados con la negociación y con la técnica. Eso es muy importante.
La persona que ha recibido la capacitación en conciliación, además de que aprende a distinguir qué principios va a aplicar, y eso es un tema muy relevante de analizar, la conciliación está sustentada en una serie de principios que son necesarios de llevarlo a la aplicación práctica. La persona ha aprendido no solamente por qué es importante que el proceso sea imparcial, que sea flexible, que sea confidencial, sabe vivir cada uno de estos principios y llevarlos a la práctica. Eso también está relacionado con este tema tan interesante que ha mencionado acerca de el estrés, el cuidado, el componente emocional, tanto de la persona conciliadora como de las personas con quienes van a trabajar. Porque es evidente que cuando surge un conflicto de naturaleza laboral, la persona que ha sido afectada, y vamos a referirme en este caso a el trabajador o trabajadora, no es solo el hecho de no tener el trabajo. Aquí hay que dimensionar, y eso es lo que hacen las y los conciliadores, que hay una serie de efectos que trascienden. ¿Sí? Hablar del conflicto laboral es tener en claro que tenemos que reconocer que hay otra serie de afectaciones en la familia, en la escuela, en la comunidad, y eso trasciende. Las personas que van a conciliar saben identificar todos esos temas porque ha sido parte de su capacitación. Aprenden etapas, aprenden principios, aprenden identificación de protagonistas y roles, quiénes son todos los sujetos del procedimiento y de qué manera impacta. Dentro de todos esos componentes es totalmente necesario que en su capacitación reciban también el desarrollo humano, tanto para ellos como para las personas con quienes van a trabajar, de tal manera que se pueda lograr ese resultado que tanto se espera de la conciliación. Y efectivamente, como señalaban anteriormente, yo he tenido oportunidad de escuchar de algunos de ellos términos que se me han hecho sumamente curiosos, porque dicen, licenciada, es que sí he sido conciliador, pero he sido conciliador empírico. ¿Sí? He sido conciliador de que ahora te toca desempeñar esa función y pues usted viene y nos habla de etapas, principios, de sesiones. Una metodología. Efectivamente. Entonces, hay que cumplir con una metodología. La conciliación es un excelente mecanismo que puede dar resultados totalmente favorables si vamos siguiendo esta metodología que nos va a ayudar a lograr ese resultado. Que es impartir justicia también. Efectivamente, por eso se le denomina justicia alternativa, porque está ubicado dentro de estos mecanismos que, si bien no vamos a hablar de la jurisdiccional o del juicio, las personas ante todo se responsabilizan de la solución de su conflicto, y a mí me gusta mucho utilizar este término, son agentes activos de la solución. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien, como estamos habituados en los procesos jurisdiccionales, en donde hay una autoridad que decide siguiendo una serie de parámetros normativos y objetivos, también es muy importante que las personas tengan esta capacidad de diálogo, tengan esta capacidad de sentarse y resolver sus conflictos. Y cuando estamos hablando de mecanismos alternativos, se privilegia algo muy importante, ganar, ganar. Y esto no quiere decir solamente que gana la persona trabajadora o gana la persona empleadora. Realmente gana el sistema de justicia y gana la comunidad. Porque los conflictos que no se resuelven en una primera instancia, utilizamos un término muy técnico, pero que es importante de reflexionarlo y de traerlo a la mesa, la escalada del conflicto. Es decir, deja de ser un conflicto latente, de ser un conflicto sentido, hasta ser un conflicto con grupos antagónicos. Cuando esto pasa, no es que vamos a decir solamente la fricción que hay entre persona trabajadora o persona empleadora. Esos conflictos trascienden y paralizan la vida de una organización. Claro. Si no, pues luego vemos por qué se cierra una institución. Y tienen un impacto económico. Totalmente. Tanto para la impartición de justicia como para los actores. Ahora, es importante recalcar que esto que se va a dar en las juntas, en los centros de conciliación laboral, tiene validez jurídica, y porque eso también que la gente sepa, no porque se llegue a un acuerdo es que no hay una validez jurídica del acuerdo al que van a llegar. Incluso lo platicábamos en la mesa de la semana pasada, hay consecuencias jurídicas para quien no cumpla su parte, ¿no? Sí, claro que sí, porque eso es darle certeza a las personas, darle certeza a los justiciables, que efectivamente puedan generarse otra vez esta confianza en las instituciones, de que acudí a un lugar en donde personas que han recibido la capacitación me han atendido, me han escuchado, y qué bueno que toca ese punto, porque en lo particular, algo que me gusta mucho decirle a quien se está capacitando en conciliación es decir, mira cuál es la responsabilidad social que tú tienes en tu función, no solamente el hecho de que tengo que cumplir con todos los parámetros legales, que no es cosa menor, pero también cuál es mi responsabilidad social, y esa está relacionada con
con el acuerdo. Cómo construir de manera conjunta un documento que las personas estén en posibilidad de cumplir. Por eso se menciona mucho esto de que hay que escuchar, hay que construir las opciones de solución de manera conjunta para que se esté en posibilidad de cumplimiento. Eso no es solamente generar confianza en la otra parte que tengo frente a mí, sea la persona empleadora o la persona trabajadora. Estoy generando confianza en el sistema de justicia laboral, estoy generando confianza en sus instituciones y no es cosa menor, porque si el acuerdo se cumple, yo les decía algo muy interesante. Dos cosas les deben de doler mucho. Un acuerdo que no se cumpla y un acuerdo que sea anulado. De tal manera que tienen que cuidar todos los aspectos jurídicos de ese documento porque es darle certeza a las personas que están acudiendo a nuestro servicio y que no es cosa menor, ¿verdad? Para que esto pueda generar confianza. Toca dos temas aquí importantes, por si quieren intervenir. Acuerdo que no se cumpla, me imagino que por alguna de las partes, sí, con sus consecuencias, y acuerdo que sea anulado. ¿A qué se refiere? ¿Que una persona que se echó para atrás puede acudir a otra instancia más arriba? Algo que la persona conciliadora haya permitido que se incluya en el documento y que sea uno de los derechos que aquí mis compañeros serán expertos en ese tema, es decir, estos son derechos que por su propia categoría son irrenunciables y se ha permitido que se incluya algo así, de tal suerte que la capacitación de las personas conciliadoras tiene que ser un complemento sumamente interesante. Es decir, se especializan en saber qué es la conciliación, pero también en los términos jurídicos y los aspectos laborales, qué sí se puede incluir en ese documento y qué no. Y eso le voy a decir, eso pasa en todas las materias del derecho, en todas. Sí, nosotros podemos ver y quizá identificamos mucho el término al hablar de los derechos disponibles, qué sí puedo y qué no, porque todo hay una línea muy delgada, claro, de qué cosas no se podría poner. Entonces son temas muy interesantes que aquí mis amigos juristas, sin duda, yo pregunté la semana pasada si esta reforma iba más a favor del trabajador que del patrón, porque me da la impresión que el 90% de quienes llegan primero a las juntas hoy día son mayormente los trabajadores, no precisamente los patrones. Sí, o sea, quiero pensar, o más bien creo que así es. Llega mayormente el empleado que se ve afectado, se siente afectado, más que el patrón que quiera terminar una relación laboral, o no sé, usted que estuvo al frente de la Junta de Conciliación. Nada más déjame, si me lo permites, porque creo que el auditorio va a quedar quizás con la amplia explicación que ha dado la maestra Narda. Cuando nos dices, oye, puede haber la posibilidad que y lo plantea muy interesante la maestra, oye, puede que el convenio te lo anulen o puede que no se cumpla, ¿no? Y eso tú, conciliador, tienes que cuidarlo, evitar de que no vaya a pasar. Y es que sí, en efecto, en la práctica pudiese pasar que aun y cuando en el convenio dictado ante el Centro de Conciliación se ha pactado una diversidad de acuerdos y entre ellos está un pago a futuro y llegada la fecha incumple el patrón, es noble la ley porque lo previó, el legislador fue muy atinado en esa situación y dice, ¿sabes qué? Este tema no va a quedar incumplido porque el hecho de que lo haya celebrado en un centro de conciliación que no pertenece al Poder Judicial no implica, no tiene como resultado la ineficacia del cumplimiento. Al contrario, la propia Ley Federal del Trabajo te permite que con el contenido de ese convenio yo pase directamente a la etapa judicial y yo haga exigible el cumplimiento de ese convenio. Que puede ser nulo cuando la maestra Narda nos dice, oye, hay derechos disponibles, pero hay derechos que no los podemos, obviamente, negociar en el convenio. Es que pudiese pasar, un ejemplo que creo que el público lo puede entender de mejor manera, es que yo intentara, o el conciliador intentara negociar el derecho que tengo a jubilarme. Y en el convenio yo renuncio o no me permiten a que yo me jubile, no obstante que he cumplido con la antigüedad laboral y con la antigüedad fisiológica. Pero ahí no firmaría la persona, ¿no? No estaría de acuerdo. Exactamente, ese es el riesgo, exactamente, lo dice bien, y esa es la seguridad que tenemos con estos conciliadores que se están preparando, que están siendo formados no solamente en el tema de las técnicas que la maestra nos ha explicado ampliamente, sino también en el correcto, y así lo marca la ley, que tenga conocimientos en materia laboral. Ya no tenemos ahora conciliadores empíricos, ahora tenemos conciliadores realmente formados. Técnicos que tienen. Una pregunta antes de ir a la pausa, y si quieren regresando, ¿quién va a calificar o supervisar que esos acuerdos se están cumpliendo de manera adecuada o que el acuerdo al que llegaron fue el adecuado? O si ya firmaron las partes y nadie quedó inconforme y se cumplió, ahí se queda, o hay un órgano que va a estar supervisando el trabajo que hacen los conciliadores, precisamente en el sentido de que no vaya a ser
que estén atentando contra el derecho de alguien, ya sea el patrón o del trabajador, a la hora que llegaron al acuerdo. No debe pasar, David. Vamos a ir a la pausa, si les parece, bien, y ahora me contestas. Vamos, regresamos. Con este modelo de justicia laboral, el Poder Judicial desde la independencia, imparcialidad, profesionalismo, objetividad y excelencia busca la solución ágil de los procedimientos entre trabajadores y patrones. El nacimiento de los tribunales laborales marca un cambio histórico y transformador para la justicia laboral del Estado y del país. Bien, pues continuamos en esta mesa de análisis justicia laboral, la reforma aquí en Tabasco. Comentábamos antes de la pausa que si hay algún órgano o quien supervisa los acuerdos a los que llegan los conciliadores en estos centros de conciliación laboral y si alguna de las partes, ya lo comentaba el licenciado José Irving, pues no está de acuerdo, puso el caso de la jubilación. ¿Qué pasaría con ese acuerdo que se había originalmente firmado o que se había llegado en estos centros de conciliación? Sí, David, retomando el tema, me parece que el planteamiento es interesante, saber si puede acontecer y si puede ser revisable lo que se esté trabajando por parte de los conciliadores. No debemos olvidar que la Ley Federal del Trabajo es muy escrupulosa en la selección de los conciliadores. Ahí me parece que ya hay una garantía importante de quiénes fueron seleccionados o quiénes van a ser seleccionados para ocupar esos puestos. No se debe en consecuencia correr ese riesgo, supongamos que lo haya. Supongamos que se pudiese el conciliador en algún momento por la situación que esté viviendo permitir un acuerdo que no debiera ser correcto. Me parece que el propio organismo descentralizado trae sus controles internos que van a permitir que eso no esté pasando, pero también la directora, y digo directora porque vuelvo al tema de que quienes van a ser ocupar en la terna son mujeres, ¿no? Muy seguramente por la experiencia que tienen, estarán atentas de que estos convenios estén cumpliendo con lo que marca la ley, es decir, que no se esté permitiendo pactar derechos que son irrenunciables evidentemente y obviamente que el día de mañana no sean ejecutables porque se esté pactando algo que por la propia naturaleza no se vaya a permitir. A mí me parece que está garantizado que se esté cumpliendo, que se esté protegiendo los derechos del trabajador y que en consecuencia muy difícilmente va a acontecer lo que atinadamente planteabas. ¿Qué papel van a jugar aquí los abogados litigantes a la hora de esa conciliación? Porque obviamente el trabajador tiene derecho a tener su abogado si así lo quiere, ya sea de manera particular o de oficio, y el patrón en este caso también puede estar asesorado por un abogado, un litigante, un laboralista. ¿Qué papel van a jugar en esa etapa de la conciliación y para que finalmente se llegue a un acuerdo? No, me parece que el nuevo rol que tenemos como abogados litigantes en esta nueva impartición de justicia, en esta etapa prejudicial que es denominada conciliación, va a ser importante, porque entonces no debemos olvidar, la maestra Narda lo ha manejado muy bien, que fuimos formados como abogados para el pleito, para la discusión, claro. Y hoy esta nueva reforma laboral ya nos invita a cambiar esta cultura que tenemos de formación, a entrar en una etapa de trabajar horizontalmente en conseguir o obtener beneficios. ¿Qué papel vamos a jugar como abogados litigantes? El más importante, que es orientar al trabajador, que si logra la conciliación el día de hoy, va a evitar que se vaya a un juicio tardado de muchos años, en donde se judicialice obviamente su asunto y hoy pueda obtener de manera conciliatoria, cediendo obviamente en lo que se pueda, algunas situaciones especiales ahí, pero que obtenga la justicia de manera más pronta, más inmediata y pueda tener ya en lo inmediato el beneficio de sus derechos. ¿Esa inmediatez de cuánto tiempo estábamos hablando? ¿Me lo recuerdan? ¿Qué es lo que el máximo que debe haber un asunto en los centros de conciliación? 45 días naturales. 45 días máximo, ok. Mira, estamos pensando en uno de los cursos que se dieron a los abogados litigantes en la Escuela Judicial a través del Poder Judicial del Estado. Se comentaba precisamente ese tema con los abogados litigantes, de qué hacer
con la nueva modalidad que tenían que hacer en la conciliación, ¿no? Se le decía al abogado litigante, bueno, tú estás acostumbrado a un litigio de 5 años, 4 años y montos muy altos, ¿no? Claro. Pero ese mismo litigio en el que tú tardas 4 años y llevas 10 asuntos, pues los puedes solucionar muy rápido. O sea, estamos hablando que tú puedes llegar a una conciliación en la cual en una semana, 15 días, estés solucionando el problema que tiene tu cliente, si estés solucionando el problema para el juzgado porque le quitas un asunto y estés cobrando. Claro. O sea, no te tengas que esperar 5 años para cobrar una cantidad. Entonces, en vez de esperar 5 años, 10 asuntos, puedes llevar 50 o 100 y sacarlos rápido. Entonces, acostumbrarte a solucionar el conflicto y a verlo como una mejora para el mismo abogado. O sea, ya no es 5 años y todas las instancias tener que llegar hasta el amparo y después del amparo ver que se ejecute. No, ahorita es rápido. Yo lo digo, pero con todo respeto, pareciera que a veces esos trámites o el alargar eso implicaba un beneficio económico para el abogado. Pues la idea es precisamente cambiar esa idea, ¿no? De que en vez de que se tarden 5 años, se tarden 15 días. En vez de cobrar, no sé, 50,000, cobren 5,000, pero lo cobras ahorita. Entonces, si tú llevas 10 conciliaciones, pues sacas los mismos 50,000 que te llevarías en un asunto de 5 años y ves el dinero ahorita y no dentro de 5 años que es indirecto. Nada más para completar lo que el magistrado atinadamente comenta y tú planteas es, oye, pareciera que si tardábamos más los asuntos, yo tenía un mejor beneficio económico. Es cierto, en gran medida muchos asuntos así fue, pero no debemos olvidar que entre los temas de la reforma del 2012 que tú planteaste al principio fue que limitó los salarios caídos a un solo año. De allí que obviamente la conciliación hoy se hace más atractiva. Ya. Más si está impartida, si está dirigida por gente con mucha capacitación y limitarlo. Así es, un año de salarios caídos. De ahí no, porque muchas veces el trabajador conseguía otro trabajo y seguía y entonces, no, claro, los famosos laudos, digo que esa era cuestión más de gobierno, pero pues acá no sé cómo le llaman, si también le llamaban laudos, pero llegaban a ser cantidades impagables. Igual, o sea, también hubo muchas empresas que terminaron quebrando porque un trabajador o dos lo demandaron, pues. Ahora, diga, licenciada, adelante. Yo quisiera aquí aportar igual algo bastante interesante en razón de lo que han comentado mis compañeros, y es el costo social y el costo emocional del conflicto, no solamente para la persona trabajadora o la persona empleadora, también para quien litiga, es decir, qué beneficio va a tener para él o ella a la larga, porque de repente igual y no miramos lo desgastante que puede ser para el abogado o abogada. Entonces, hablar acerca del costo social y el costo emocional del conflicto relacionado con las y los litigantes también es un tema muy importante y tiene que ver entonces también con este proceso de sociabilización que tendríamos que dirigir y que oportunamente se ha estado haciendo a partir del trabajo que encabezan en el tribunal, incluyendo a las y los litigantes. Hay que también traerlos en ese tema, ¿sí? Claro. El costo emocional que para ellos también puede representar un caso y entonces el hecho de que puedan participar con responsabilidad social en la construcción de la solución debe ser también un punto muy atrayente. Pues muy importante, juegan un papel también importante. Licenciado, adelante. Es importante acerca del punto, ¿a quién le conviene? Yo creo que le conviene a México, en términos generales. Le conviene a México, ¿por qué? Porque estamos viendo transformaciones importantes, ¿verdad? La conciliación es un tema fundamental en esta transición que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque vemos efectivamente en los juicios laborales, en muchos, a quienes afecta principalmente es a las pequeñas y microempresas. Porque las grandes empresas o medianas tienen un despacho de abogados regularmente bien constituido, bien armado, ¿verdad? Y que se dedican particularmente a este tipo de casos laborales. Materia laboral. Pero muchas veces las microempresas o empresarios pequeños, pues muchas veces terminan quebrando ante una deuda de 20,000 pesos. Pues sí, claro, puede ser. Sí, sí, en desde realidad luego, sí. Pues suele pasar, yo creo que es el común hace rato, y a ver si al rato lo retomamos de quién demanda más, los trabajadores o los patrones. Claro, ahora los patrones tienen la facultad de poder acudir al centro para citar al trabajador y conciliar. Pero es que esa es parte también de una cultura que muchos no conocemos. A veces se inicia una empresa y no se procura por lo menos saber lo básico de cuáles son los derechos que tiene también el patrón, y el trabajador muchas veces tampoco sabe cuáles son sus derechos.
Y eso es parte de lo básico hay que saberlo, ¿no? Para poder llevar una buena relación, tanto el patrón cumpla con su parte como el empleado cumpla también con su parte. Sí, yo creo que, perdón, nada más es un dicho que hay que aprender a desaprender. Hay que aprender a quitarnos las malas costumbres y los vicios, ¿no? Que se han formado a lo largo de los años. Y hay que entrar dentro de las nuevas dinámicas de las realidades sociales que nos están exigiendo las propias normas, ¿no? Y ver los beneficios de la conciliación que pueden tener no solamente en el ámbito laboral, ¿verdad? Claro. Sino en términos generales, nacionalmente, necesitamos una cultura de conciliación. Sí. Ok, para que no quede el dato, entonces, ¿qué diríamos? ¿El 90% de los que acuden a las juntas hoy día de conciliación son No, yo diría el 99%. El 99%. Pero si un patrón está en desacuerdo con un empleado por la forma en la que se condujo o si cometió alguna indisciplina, pues también podría acudir, ¿no? Sí, de está hecho, en su lo puede derecho de citar hacerlo, a ¿no? del centro de Para conciliación. evitarse un problema legal luego con el empleado, ¿no? Sí, el problema es aparte, que lo hacen más los empleados que los... Y aparte para patrones. liquidarlo legalmente, para sacar tus prestaciones, citarlo a ver si puedes llegar a algún tipo de solución del conflicto. O sea, también puede llegar el... Claro, el además patrón, para que ¿no? tenga certeza jurídica Exacto. el patrón de que liquidó, Claro, digamos, de manera, en términos de ley justa. y tenga una prueba. Claro. ¿verdad? Porque si no... Para protegerse legalmente, exactamente. Sí, así es. Bueno, vamos a la pausa y vamos ahora sí ya con el otro tema que es muy importante, que son los tribunales laborales, cuando definitivamente pues, no se llega a ningún acuerdo en la conciliación y entonces hay que escalar al siguiente nivel, que es donde ya entran los jueces, que también se tuvieron que haber preparado para entrar en funciones a partir del 18 de noviembre y de eso vamos a platicar, así que no le cambien. Los centros de conciliación laboral serán los organismos descentralizados de la Administración Pública Estatal encargados de la conciliación previa a la demanda jurisdiccional. Los trabajadores deberán asistir a esta instancia, cuyo proceso no deberá exceder de 45 días. Los procedimientos constarán de una fase escrita a cargo de un secretario instructor y una fase predominante oral a cargo de un juez. Bien, pues continuamos en esta mesa de análisis en el que estamos tratando justicia laboral, la reforma que entra en función a partir del 18 de noviembre aquí en Tabasco. Antes, bueno, unos saludos rápido. Víctor Yáñez, buenas noches, saludos al panel. El licenciado Antenor Sala Pinto, que ya lo habíamos comentado, buenas noches a todos los panelistas y al conductor, muchas gracias. Va de nuevo el saludo. Dalina Valenzuela Sosa, saludos con afecto a mi estimada y querida maestra Narda Beatriz, una gran profesionista, mi admiración, es lo que le dice. Italiana es. Víctor Yáñez, qué bueno que se descentralice, pero debe aplicarse el artículo 128 constitucional. No sé a qué se refiere. También Letete Aide Ulín, saludos a los panelistas, muy buen tema. Antenor Salapinto, muchas gracias al maestro José Irving Madrigal Mandujano y al conductor por mencionar, no, ya lo anunció, muchas gracias, y también a Óscar Barrera, gracias por estarnos sintonizando y viendo. Antes de ir al tema de los tribunales laborales, para aquellos que les quede la duda, ¿qué papel va a jugar la Procuraduría de la Defensa del Trabajador en este nuevo sistema? La Procuraduría de la Defensa del Trabajador va a auxiliar en materia laboral a los trabajadores. Su función, ellos, en el mismo aspecto de la capacitación que se le dio a la gente del Poder Judicial para los aspectos de presentar exámenes si querían pertenecer al área laboral del Poder Judicial, se capacitaron en colaboración con la Secretaría de Gobierno al mismo personal de la Secretaría de Gobierno. Estamos hablando de las juntas locales, estamos hablando de la gente de la Procuraduría, para que todos camináramos parejo a la hora de que entrara la implementación de la reforma. Pongamos un ejemplo, un trabajador que siente que fueron violentados sus derechos, que fue injusto, ¿a dónde podría acudir primero? ¿A la Junta de Conciliación Laboral o a la Procuraduría de la Defensa del Trabajador para que le asesoren qué hacer o cómo podría funcionar esto? Yo lo recomendaría que fuera a la Procuraduría, pero de hecho pueden ir de entrada a la Junta de Conciliación
y solicitar una conciliación. Esa conciliación, al final de cuentas, hay una persona especialista en el tema que va a citar a la contraparte y que va a buscar una conciliación. Si no se concilian, entonces sí, ya buscar una asesoría para demandar a estas personas. Bueno, ahora sí, entonces vamos al tema este. Vamos a suponer las partes que llegaron ante la Junta de Conciliación Laboral no llegaron a un acuerdo y entonces entrarían ya a lo que es un juicio. ¿Qué se va a hacer en ese sentido? ¿Cuál es el siguiente paso y qué papel van a jugar los juzgados laborales en este sentido? Mire, en el supuesto de que no se hayan conciliado, ¿sí? Se le va a dar una hoja, una constancia de que no hubo conciliación. Con esa constancia van a poder ir y demandar al patrón, en este caso, ¿no? ¿Sí? Y ahí se va a radicar una demanda, ¿sí? Esa demanda se manda a emplazar a la contraparte contesta. Déjame decirte una cosa rapidito, la conciliación se puede hacer en cualquier momento, ¿eh? Ya. A pesar de que no lo hayan hecho en el centro de conciliación, en cualquier momento pueden intentar conciliar en el juzgado. Se hace la contestación de la demanda, se radica, se ve si hay réplica o contrarréplica. En caso que la haya, pues se da vista con las contrarréplicas. Y todo esto lo hace un secretario instructor, que es una modalidad, una figura nueva, un secretario instructor que es una figura nueva que se da en el proceso ya donde está el juzgado, ¿sí? Usted comentaba que en el caso particular de Tabasco, junto a los centros de conciliación laboral, estarán los juzgados laborales. Así es, ahí mismo van a estar en el mismo edificio donde va a estar el centro de conciliación. O sea, van a compartir la misma infraestructura. Así es. Aunque su actividad va a ser diferente y acá van a ser los jueces los que van a impartir justicia en este caso, ¿no? Acuérdese que el sistema es oral, ¿sí? Eso es importante. Hay un juez, hay un secretario instructor, hay jefes de causa, jefe de sala, hay secretarios mecanógrafos que se le llaman auxiliares de causa, hay notificadores, ¿sí? Hay un conserje judicial, obviamente, que es el que lleva y trae las cosas, el que hace la limpieza, y hay un auxiliar de audio, porque acuérdate que ahora es oral. ¿Qué pasa? Hay una primera etapa que es escrita, en la cual se da la vista, el emplazamiento, la demanda, el emplazamiento, la vista, la contravista, y después se pasa a una etapa en la cual ya entra un juez, ¿sí? Esa etapa ya son orales. Ya no es como en la junta que llegabas y le decías, quiero la audiencia, ¿no? Y comentaban, de hecho, en el programa anterior que decía, sí, a ver, y ya estaban por escrito lo que iban a decir, ¿no? Ya lo tipeaban. Y la otra persona decía, no, y quiero contestar tal cosa, y también lo daba. O sea, ya no era realmente verbal, era un escrito que te daban el uso de la voz y lo presentabas y lo agregabas. Aquí no, aquí va a ser verbal realmente la audiencia, ¿sí? Se va a grabar, se va a videograbar, como se hace en el sistema penal, y va a quedar, ahora sí que las partes tienen que ser por la vía oral. En esa etapa ya no se les va a permitir que lo hagan por escrito. Va a quedar videograbado de que efectivamente tiene que ser oral. Esa es una gran ventaja en el sistema. ¿Por qué? Porque agiliza los términos. Un juicio que normalmente se puede llevar 4 años, lo puedes, si se hacen los términos como deben de ser, posiblemente 6 meses. ¿Sí? O sea, va a haber, se me fue el término, cuando se confrontan las partes de manera... Careos. Careo. Sí, o sea, va a haber una etapa de la cual se depuran las pruebas y va a haber una etapa de juicio. Sí, en los casos de que pasen hasta la etapa de juicio los careos, que es testimoniales, se podrá llevar en ese efecto. Cuando se depuren dentro de la etapa intermedia, entonces no llegarán allá. Ahora, quien imparte justicia ahora son los jueces. ¿Cuántos jueces laborales con cuántos jueces arranca Tabasco en este sistema? Tabasco va a arrancar con 6 jueces laborales, 4 en la región del centro. Que es el que más... Que es donde hay más carga laboral, 1 en Macuspana y 1 en Cunduacán. Hay que acordarse que las juntas locales solamente tenían edificios en Villahermosa, ¿eh? Ya, sí. O sea, nosotros ahorita estamos ampliando a abrir 3 regiones judiciales cuando antes solamente era un solo distrito, que era todo el estado para las juntas locales. Nosotros ahorita se dividió en 3 partes el estado para acercar a la región de los ríos a Macuspana y para que Cunduacán en la Chontalpa pues dividiera esa zona y no tuvieran todos que llegar hasta Villahermosa. Ahora, ¿cómo van en la preparación de quienes van a ser los jueces? Ya fueron designados por el tribunal, en quienes van a ser ahora esta nueva figura de secretario instructor, los notificadores, o cómo va a funcionar ahora el sistema en ese nivel. De hecho, desde el mes de junio hubo un examen de selección, fue una convocatoria, fue publicada en el periódico oficial del Estado,
se hicieron bocetos, se hizo la publicación a través de los medios de comunicación. En junio se hizo una primera etapa y en agosto se sacó una segunda etapa para esa convocatoria. Ustedes vieron 2 convocatorias, se inscribieron las personas que quisieron, ya presentaron los exámenes. Déjame decirte que en esas convocatorias hay una primera etapa que es un examen de conocimiento. Después viene una etapa práctica o una simulación de juicio. Ya. Después viene una etapa en la cual se le ve si es una persona que puede cumplir o no cumplir con, que es a través del psicométrico. Ya. ¿Sí? Y entonces, en esas diversas etapas fue la gente depurando el sistema y solamente fueron quedando los mejores, ¿sí? Ya en este momento te puedo decir que el Poder Judicial tiene el 90-95% del personal seleccionado para abrir los juzgados laborales. A partir del 18. A partir del 18. Así es. Incluso la infraestructura también, que era lo que comentamos. Sí, la infraestructura a la par con los centros. Ahorita se está elaborando de una manera acelerada, se está trabajando, o sea, el Poder Judicial tiene trabajando meses desde que nos llegó el apoyo del subsidio federal, que viene para infraestructura, precisamente para comprar materiales, para comprar computadoras, para adecuar los espacios físicos. Estas salas donde se van a impartir, donde van a estar los jueces, ¿son similares a las de los juicios orales? Sí, son muy parecidas. De hecho, se podría decir que siguiendo el mismo sistema, ¿no? Son muy parecidas realmente. ¿Qué tanto ayuda el que sea oral ahora la impartición de justicia en ese sentido? Sí, David. Fíjate que he estado escuchando tus planteamientos y me parece que llegas al punto que rompe con lo que sabíamos y conocíamos de la justicia laboral en las juntas locales y federales. Y el magistrado lo ha dicho. Resulta que ya no va a haber el hecho de que yo acuda a la junta, el desahogo de una audiencia y me atienda un auxiliar, le decíamos auxiliar de mesa, auxiliar del presidente, y con ella yo llevo la diligencia. Ahora resulta que el actor principal del juicio laboral va a ser el juez. Y el juez en la etapa oral, ya ha dicho el magistrado correctamente que hay una etapa escrita en donde demandas, contestación, réplica, contrarréplica, pudiese haber una contrademanda todavía, y pasamos a una segunda etapa que es la oral, que está conformada de 2 etapas, la preliminar y la audiencia de juicio. La preliminar depura en el procedimiento, el juez dice, aquí no hay hechos controvertidos, estas pruebas se van a desechar y nos quedamos únicamente con esto. Eso ya es fundamental porque acelera el procedimiento, la impartición de justicia. Y en una última etapa, que es la más importante me parece a juicio de quien hoy habla, está la etapa de juicio. Y ahí es donde rompemos con la justicia, decíamos, de la que conocemos, porque entonces los justiciables van a tener la oportunidad de que quien dirija el juicio sea el juez. Va a escuchar el juez, va a guiar la audiencia, la va a conducir, y eso me parece que ya rompe con todos los estereotipos que teníamos de impartición de justicia, porque nos da certeza de que quien va a impartir justicia es una gente capacitada, una gente que vamos a ver que está togada y que sí nos lleva mentalmente a entender que quien está dirigiéndole es el verdadero impartidor de justicia. Claro. Ya no le van a decir a quienes ocupamos el puesto honroso de ser presidente cómo fue el juicio. Ya no nos los van a platicar. Acá el juez va a tener clara la historia de cómo fueron planteados los juicios, y el magistrado planteaba el desahogo de una testimonial, el desahogo de una confesional, ya sea por posiciones o por preguntas abiertas, las periciales. El juez en todo momento, y es un principio de mediación que hay que cumplirlo, si no serán nulas las audiencias, el juez va a dirigir la audiencia. Y allí me parece, insisto, que es lo trascendente de esta justicia, porque se está garantizando entonces de quien guió el juicio sea el mismo que va a resolver. Entonces va a tener muy claro, va a tener al momento de resolver y dictar su sentencia de manera oral, podrá en casos excepcionales reservarse para hacerlo dentro de los 5 días, dependiendo de la complejidad del juicio. Claro. Va a tener la oportunidad que una vez que se desahogaron todas las audiencias, le doy el derecho que puedan alegar oralmente también, y hecho lo anterior, entonces en base a todo lo que yo he escuchado, lo que he visto, que he percibido, un principio de realidad, de la primacía de la realidad, entonces dicto mi sentencia. Y ahí es lo novedoso, esto es lo interesante del procedimiento ahora, que el Poder Judicial va a poder conducir estos trabajos. Una última cosa en ese sentido, antes de ir con los sindicatos, que también tenemos que tocar el tema antes que se nos acabe el tema. ¿Hay otra instancia arriba de esto? No. Dentro del Poder Judicial no hay una segunda instancia. La sentencia, no hay recurso, la sentencia termina el juicio. Ahí termina. Así es. Ya no hay opción de subir a otro. Tienes el extraordinario, que es el juicio de amparo. Así es. Pero recurso en el Poder Judicial no hay. De hecho, así quedó plasmada en la ley. Otro de los temas que toca esta reforma es la regulación de los sindicatos, por así decirlo. Es un tema también importante porque pues, son organismos que
buscan pues los derechos, que se cumplan los derechos y que tengan mayores beneficios los trabajadores. De eso vamos a hablar en un momento, porque también ha sido punto de polémica, sobre todo por lo que es las situaciones que se dan al interior de los sindicatos. No le cambio, volvemos enseguida. Para garantizar el derecho a los trabajadores, se contará en Tabasco con 3 sedes judiciales, divididas en 3 regiones. La región Centro, que abarcará los municipios de Centro, Jalapa, Nacajuca, Tacotalpa, Teapa y Centla. La región Cunduacán contará con Cárdenas, Huimanguillo, Comalcalco y Jalpa de Méndez. Y finalmente la región Macuspana abordará a Jonuta, Emiliano Zapata, Balancán y Tenosique. Bien, pues continuamos en esta mesa de análisis con el tema justicia laboral, la reforma. Ya estamos en la recta final y no podemos dejar de tocar el tema de los sindicatos, que juegan un papel muy fundamental en el mundo laboral. Los sindicatos, que muchas veces han sido pues tema polémico por quienes los dirigen, por las situaciones que se dan al interior, ciertamente abogan por los derechos de los trabajadores, consiguen beneficios de los trabajadores y estos a la vez pagan una cuota. Pero luego no hay transparencia en el uso de esas cuotas, porque el trabajador dice, bueno, pues mientras a mí me des mi beneficio y se cumplan mis derechos, no se preocupan por lo que pase con su dinero muchas veces, y entonces no se fiscaliza esa parte y luego se vuelve un botín que desde luego le interesan a muchos y por eso quieren la dirigencia o la Secretaría General del sindicato. No estamos hablando, no hablo más bien de manera generalizada, pero lo hemos escuchado, lo hemos visto a lo largo del tiempo, no solamente aquí en Tabasco, sino a nivel nacional. ¿De qué manera regula esta reforma laboral ahora la función o la actividad de los sindicatos, tomando en cuenta todos estos vicios que hemos visto a lo largo de la historia? Bueno, yo creo que, gracias David, y muy buenas noches a todos. Yo creo que en materia sindical podríamos llevarnos varios programas. ¿Por qué? Porque son diferentes aristas de un mismo problema, ¿verdad? Yo tocaría, en primer lugar, bueno, atendiendo a la pregunta, hay un capítulo específico acerca de la transparencia sindical, ¿sí? Donde obligan a la directiva sindical de rendir cuentas a todos sus asociados cada 6 meses del haber sindical, que es lo que han hecho. Obviamente con la capacidad de poder impugnar estas cuentas que les rindan, ¿no? Sin embargo, una de las grandes reformas que se publican el 1 de mayo del 2019, atendiendo también a las reformas del 17, que tienen que ver también con el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá y el anexo 23A, que es muy específico. Y hablamos de democracia sindical. Ya. La democracia sindical también tiene que ver con el ejercicio del derecho de huelga y con la ratificación de los contratos colectivos de trabajo, que en estos 3 casos tiene que ver con el voto personal, libre, directo y secreto. ¿Qué quiere decir? Para elegir al dirigente sindical, a la dirigencia sindical o a las secciones, necesariamente el proceso tiene que ser a través del voto personal, libre, directo y secreto. ¿Y quién califica ese proceso que exige ahora la ley, que debe de hacerse de manera transparente? Sí. Siempre que se va a hacer una elección de esta naturaleza, se debe dar aviso al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Quién podrá asistir? Podrá, no es una obligación, pero sí podrá asistir a verificar que el proceso se lleve de acuerdo con la ley. Entonces, que permita este proceso celebrar la elección en un lugar donde sea posible, que los trabajadores puedan emitir su voto, que no tengan presiones externas, ¿verdad? Y que lo puedan hacer con toda libertad de manera secreta.
Debe haber urnas, debe haber mamparas para que puedan emitir. Que se cumpla todo lo que dé certeza al proceso democrático. Dice usted, ¿podrán asistir por invitación o porque por ley deben de asistir no es obligación que vaya el Centro Federal. No es obligación, es una facultad que tiene si lo estima conveniente, ¿verdad? Y si las partes que están compitiendo por la Secretaría General o la dirigencia del sindicato, una de las partes no acepta el resultado y podría ir ante el centro de lo federal. puede impugnar, obviamente, ante los tribunales. Justamente a los tribunales que son garantes del ejercicio de la Hoy libertad día, ¿cómo sindical. funciona? ¿Cuál sería la diferencia en ese sentido? Lo puede impugnar ante la Junta, ante la Junta local o la federal, según la competencia, ¿verdad? Y en este caso, ahora con la nueva reforma, sería ante los juzgados. Tribunales juzgados laborales. Sería donde serían. Así es, para ver los tribunales laborales. Entonces, estos procesos democráticos de elección de mesas directivas es muy importante. ¿Por qué? Porque dan, obviamente, cabida y aperturan los sistemas democráticos, ¿no? Decimos, bueno, si en México ya se abrió la democracia que permite la participación sin presiones de los trabajadores, bueno, pues que se abra también en todos los sentidos, ¿no? ¿Y por qué libre el voto personal, libre, directo y secreto? Porque antes en los estatutos de los sindicatos decía que puede hacer el voto a través de delegados. Entonces una sección sindical elegía a su delegado y iba a votar a un lo cual nacional, se prestaba a muchas situaciones que hemos visto. O a mano alzada, claro, ¿no? Entonces, obviamente, los contrincantes, el líder sindical se daba cuenta quién votaba en su contra y venían las represalias La sindicales, toma de nota, una vez que se eligió a una dirigencia, a una secretaria, ¿quién la da en esta nueva reforma? En la reforma la da el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Son los que validarán y darán, certificarán que efectivamente esa dirigencia es la que estará al frente del sindicato por el periodo para que haya sido electa. Así es. Cuando se habla de transparencia en el uso de los recursos de los trabajadores, ¿quién supervisará precisamente que se cumpla esa transparencia? ¿Los propios trabajadores? Simplemente porque cada 6 meses la dirigencia les dirán, miren, aquí está lo que ha ingresado y en esto se gastó, ¿o habrá un órgano externo que pueda verificar que eso es cierto? Bueno, naturalmente, una vez que el trabajador tenga toda la información, tiene todas las facultades para impugnar dicha planilla, digamos, de liquidación o dicho informe que le está presentando la mesa directiva. Tiene facultades para poder impugnarlo ante los tribunales. ¿Cómo podríamos valorar entonces a partir de ahora con la reforma que deberán funcionar los sindicatos? ¿De manera más transparente y democrática? Pues necesariamente, y hay varios mecanismos o diferentes mecanismos. Y por eso decía el tema de sí, es muy largo. Sindical es muy largo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los contratos colectivos de trabajo existentes deben legitimarse a partir, contando 4 años a partir del 1 de mayo. ¿Qué quiere decir legitimarse? Deberán ratificarse por los trabajadores. Ya. ¿Qué tiene por objeto? Que los trabajadores sepan que hay un sindicato, porque muchas veces no saben que hay un sindicato, sepan que hay un contrato colectivo de trabajo. Donde están varios beneficios. Y sepan quién es el líder sindical, porque muchas veces los trabajadores no saben ni que hay sindicato, ni que tienen un líder sindical, nada más lo único que saben es que les descuentan la cuota sindical. A pesar de que no estén ni sindicalizados No, pues están sindicalizados a fuerza, o sea, porque la condición para ingresar a trabajar es que estén sindicalizados. Aunque no sepan nada del sindicato. Está prohibido por la ley, por la libertad sindical. Eso iba yo, o sea, un trabajador tiene derecho a decidir si quiere estar sindicalizado o no. Tiene libertad de sindicarse, separarse, no pertenecer a ningún sindicato, formar otro sindicato o no formar parte de ninguno. Es un tema muy interesante, lamentablemente el tema, pero lo bueno es que se tomó en cuenta y de alguna u otra manera se está empezando a regular la vida sindical, que eso es muy importante porque para ejemplos tenemos muchísimos a nivel nacional, muy tristes, muy lamentables, y ojalá y que esto, pues que el sindicato cumpla su función, no solamente ser el negocio de unos cuantos, vuelvo a insistir, no estoy generalizando, y que realmente cumpla la función de apoyar a los trabajadores y conseguir mejores prestaciones y beneficios para la clase trabajadora, sobre todo para sus sindicalizados. Bueno, lamentablemente el tema se nos ha terminado, hay mucho que hablar todavía de esto, seguramente en los próximos días
y sobre todo cuando arranque ya de manera oficial esta reforma o se implemente, que es a partir del 18 de manera ya real aquí en Tabasco, del 18 de noviembre, pues seguramente iremos viendo cómo funciona y ojalá que para bien de la justicia laboral en Tabasco así sea, que todo ese esfuerzo que se está haciendo y que se seguirá haciendo después del 18, porque esto es perfectible y habrá que seguir capacitando a todos los que van a participar y estarán participando, ya sea en los centros de conciliación laboral o en los juzgados laborales, para que pues haya una mejor impartición de justicia laboral aquí en Tabasco y a nivel nacional. Y yo quiero agradecerle mucho al maestro en Derecho, Óscar Pérez Alonso, el haber venido a platicar aquí con nosotros, magistrado, comisionado de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, también desde luego al maestro en Derecho José Irving Madrigal Mandujano, asesor de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en materia laboral, muchas gracias, y también desde luego a la licenciada Narda Beatriz Bernal Sánchez, quien es consultora de mecanismos alternativos de solución de controversias. Muchas gracias. Y también al licenciado Jorge Méndez González, quien es presidente de la Junta Especial 36 Federal de Conciliación y Arbitraje. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Participar esta noche en esta mesa de análisis. Desde luego también a ustedes, muchas gracias por la gentileza y su atención. La invitación está para el próximo lunes en otra mesa de análisis aquí en Televisión Tabasqueña. Y mientras tanto, pues pasen muy buenas noches.